Estoy en comunicación con el ex canciller de la República del Perú, el embajador en situación de retiro, el doctor Óscar Maurtua de Romania. Óscar, se está viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial, en nuestro continente. Lamentablemente las cifras de infectados en el Perú son más de 200.000, el número de fallecidos, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, más de 6.000. ¿Cómo se va a relacionar el mundo? ¿Cómo van a ser las relaciones diplomáticas, las relaciones entre países luego de superada o disminuida esta pandemia? Muy buenos días, muchas gracias, Juan, con todo aprecio. Valoro mucho que tomes el tiempo para convocarme, para poder extrovertir algunas reflexiones en torno a temas como el que acabas de plantearme. Complejo, muy complejo. Creo que el planeta ha cambiado, ¿no? Que no hay esa nostalgia de volver a lo que muchos dicen la normalidad. El planeta ya cambió en usos, que la prioridad va a ser la salud en estos momentos. Los efectos, quien quiera sentenciar, no es válido. Estamos todavía en un proceso de 90 días de que este impacto ha llegado, en el caso nuestro, a Latinoamérica, al Perú, y estamos sintiendo todavía los remesones, las muertes. Te mencionaba tras cámaras, hemos subido anoche a 200 y tantos muertos. Se está hablando que hemos llegado en esta campana de Gus a la llamada meseta, que yo creo que aún no estamos sino en la primera etapa llegando. No sabemos los impactos con 200.000 contagiados, como tú bien interrogas. ¿Cómo va a ser la Además de las realidad? declaraciones alarmistas del ministro de Salud peruano, el doctor Víctor Zamora, que dijo que tarde o temprano todos nos vamos a contagiar de coronavirus y que se tienen que crear los comandos para levantar cadáveres. Bueno, Era una situación sí, angustiante en la población. mucho, y ha generado una reacción angustiante en la población. Todos tenemos algo de ansiedad en estos momentos, sí, porque le hemos sentido que está muy cerca. Pero yo tengo una visión optimista que puede haber de mejora, a razón de que, mira tú lo que fue la última llamada, la llamada epidemia, la gran epidemia, la fiebre española, ¿no? La gripe española. Fueron millones los fallecidos. Fueron millones. Los muertos en Norteamérica superan a los muertos en Norteamérica en Vietnam o en Corea. Sí. Pero ahora tenemos unos avances impresionantes en la medicina, aunque todos los días... En Perú, los muertos que se están llevando a cabo en Perú supera a los muertos de la guerra del Pacífico, de la guerra del Seneca. Totalmente. Sí, es correcto lo que dices, es cierto. Lo ha afirmado además Carmen McEvoy, que es una historiadora de extraordinario prestigio. O sea, es la mayor desgracia que está sufriendo el Perú. Es así. Pero también hay que tener en cuenta que los cálculos el sector salud siempre fue dejado, ha estado una proporcionalidad presupuestal de PIB del 2%, mínima. Como viejos hospitales como el 2 de Mayo, Loaiza, etcétera, son pocas las construcciones, la inversión pública que se ha hecho. Y esto hasta ahora estamos sintiendo los efectos, aunque hay que reconocer, ¿no?, que hay una voluntad solidaria de parte que ha sido reconocida desde el Financial Times hasta el New York Times respecto a los esfuerzos del gobierno peruano. El gobierno peruano está actuando con lealtad con la población y con identificación con la problemática, pero ha sido tal el desborde y tal el afán de aglomeración que nos caracteriza. Se han logrado subsidios, se han asignado subsidios y bonos para poder socorrer a la población más humilde, y finalmente, pero al momento de cobrar... Estos subsidios, estos bonos generan endeudamiento externo. ¿Se puede de alguna manera justificar el Estado? Sí, pero es que el Perú no tiene... en personal, sino en gastos operativos. Por ejemplo, en Perú se discute quitarle las pensiones vitalicias a los expresidentes. Por ahí disminuir el sueldo, disculpa la pregunta, del servicio diplomático.
O sea, que haya un ajuste del sector público. Los que más Sí, sufren son los cuentapropistas, los trabajadores informales. estamos de acuerdo, pero se han asignado montos y hay que entender que el Perú en 25 años, ha logrado fortalecer una clase media que son los grandes pilares de la economía nacional. Eso es innegable. Así es. Y ciertamente el año pasado bordeamos un 2,5 de crecimiento, a diferencia de toda Latinoamérica que decreció. Este año nosotros vamos a decrecer 12%, lo más impresionante que se pueda dar en una economía como la nuestra, que es minero, que es una economía muy extractiva, minería, pesquería, agroindustria, bueno, no es extractiva, pero sí productiva, y que nos ha ido bien, pero hemos decrecido 12%. Vamos a ver cómo se autoevalúa, se afirma que hemos vuelto a ingresar a un endeudamiento agudo, pero no se puede negar tampoco que la disposición del gobierno ha sido socorrer a la población, ¿no? Ahora estamos en fases, se ha organizado en fases. Está bien que el gobierno dé bonos, pero también está aumentando los alimentos y los medicamentos. La industria farmacéutica en el Perú es muy dañina. Aumenta los medicamentos quizás sin necesidad de hacerlo, porque todavía hay estabilidad económica en el Perú. En el Perú la estabilidad económica se ha agrietado. Te vuelvo a insistir, de los 6 meses que restan, vamos a decrecer 12%. Es un volumen muy significativo, es el mayor volumen regional. Pero en el sol peruano no va a decaer tanto como el bolívar venezolano o el peso argentino. No, eso es, comparado con el dólar. Son fenómenos distintos, mi querido Juan, son fenómenos distintos. Pero aquí hay libertad. Los valores de oxígeno, los medicamentos, en este caso. Porque hay mafias también detrás, hay mafias. Hay monopolios, hay mafias que explotan y que se aprovechan, y eso es indigno, son actos de corrupción. ¿Qué se puede hacer desde el Estado peruano frente a estas mafias, como tú lo llamas? Se está haciendo, se está normando. Que son la mayoría de capitales extranjeros, no son capitales nacionales. ¿Quiénes? Los que tienen en juego la salud de los peruanos. No, aquí hay industria nacional, Lo que ocurre es que la cadena de farmacias muchas veces están asignadas, pero hay un mercado negro desbordante y la clandestinidad es terrible. No hay que ser muy saorí. En el mundo de globalización uno prende Radio Nacional, prende las entes nacionales y se puede hacer una visión clara de lo que se está viviendo, que no es exclusivamente del Perú, es en toda América Latina. Gente que sobrevalora y hay órganos de control, la Contraloría está interviniendo, la policía está constantemente deteniendo. Aquí se vive un Estado de Derecho, mi querido Juan. Aquí no hay un desgobierno. ¿Cómo se soluciona esta crisis regional luego de la pandemia o cuando empieza a disminuir? Yo creo, sinceramente, con convicción de que tenemos que trabajar al unísono, tenemos que armonizar políticas, que tenemos la Comunidad Andina, tenemos el Mercosur, tenemos instituciones que nos pueden y nos deben servir. Lo que pasa es que ante esta situación los gobiernos, como a quien se le incendia la casa, se dedica a solucionar su problema. Sí, pero el presidente, en este momento, el presidente estaba en contacto con... Por ahí la gente no se muere por la enfermedad, pero se puede morir de hambre, como lamentablemente muchos... Por eso hay programas de asistencia, están habiendo programas de asistencia, programas de salud, de socorro para la población. Está haciendo la preocupación que ha enfatizado el Financial Times, porque tiene que ser cálido. ¿Cómo se puede volver a producir? Porque el subsidio es temporal. Pero naturalmente, la producción es fortaleciendo a las pymes, a las MIPYMES, que son las grandes abastecedoras, son las abejitas que producen, ¿no? Y esto no es despectivo, las abejas que están generando para que la industria recupere.
No lo vamos a hacer en 6 meses ni en 3 meses. Es iluso pensar que mágicamente vamos a lograr recuperar ese ¿Puede hablar de espacio. una década para volver a No hablemos de décadas perdidas. Esto es para los pesimistas. Eso es para los pesimistas. ¿Y en cuánto El se Perú se soluciona? pues Genio, nadie tiene bola de cristal, mi querido Juan, para poder establecer fechas o pero temporalidades. analizando la Pero historia, viendo las realidades. sí, yo creo que en 2, 3 años, la vacuna, el surgimiento de la vacuna va a ser muy, muy útil, porque va a cumplir con un aspecto que es primordial, que es el aseguramiento de que ya se ha logrado con la pandemia letal que nos está golpeando. Con la vacuna se va a poder controlar. Mira el caso de Estados Unidos, la potencia hegemónica, los problemones que está atravesando. La democracia está incomodada en estos momentos. Vamos, los procesos electorales que están a puertas en muchos países de la región. ¿Cómo va a votar con desesperación aquel ambulante que no tiene aquella persona que está trepada en el cerro o en el Ande, que no ha recibido ni bono ni canasta de apoyo logístico? ¿Y qué puede ver? O ¿Aventuras? servicios básicos. Muchos dicen hay que lavarse las manos, pero hay sectores que no tienen agua potable. Totalmente de acuerdo, que no tienen agua. En la ciudad. Paradoja, ironía, visión cruel de lo que se da, sí es cierto. Hay gente que no tiene agua, habrá que habilitarles. La última pregunta, tú que eres experto en relaciones internacionales, ¿esto que se vive qué es? Algunos llaman una guerra bacteriológica entre potencias, algunos dicen que el virus fue provocado por China, otros por Estados Unidos. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que el derrotero se ha pedido una comisión investigadora que tiene a su cargo la Organización Mundial de la Salud, que no ha estado haciendo un seguimiento tan puntual como debió haberse hecho. Ha habido normas contradictorias, consejos que se han yuxtapuesto. Los indicios, pues, todavía no están clarificados para definir el origen, aunque todo apunta que fue Wuhan, de donde salió. Porque hay países que están evaluando demandas a China por el perjuicio económico. En efecto, sí, hemos sido consultados, como yo tengo a mi cargo la presidencia de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y en la actualidad se nos han hecho consultas respecto a esa eventualidad que sienten. El problema es caer en una xenofobia en contra de China y de los... Es peligrosísimo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener un cuadro de prioridades. Lo primero es contener la enfermedad. Segundo, creo que es la vacunación. Tercero, son los protocolos. Que vuelva a restaurarse la vigencia y la reactivación de la economía. O poder orientar a las pymes y MIPYMES para que puedan, ellas, que son el sostén fundamental de nuestras economías. El motor de la producción, las pymes. Así es. Si los gobiernos apoyan a las pymes, los países van a empezar a volver a producir. Yo estoy convencido de que así es. Se han dictado normas, son volúmenes de normas, a veces que da la sensación de que son discrepantes entre ellas mismas. Nadie actúa sin hacer consulta al asesor o al director legal de la empresa o de la entidad del Estado, porque, en fin, quieren que todo esté para que luego no haya cuestionamientos. Yo lo que sí creo es que lo que tenemos que hacer es que ese mundo pasado, la humanidad se ha sobrepuesto a un sinnúmero de cosas, a un sinnúmero de fenómenos, de desastres naturales, a esta pandemia bacteriológica, como bien ha llamado, que es patética y que en tanto, pero que tenemos que salir y tenemos que tener esa resiliencia, esa capacidad de convicción de que tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante. Ojalá. Muchísimas gracias. Muy amable. A ti, mi querido Juan, muchas gracias por todo.